Vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 18:21. Mateo 18:21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Porque su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7, imagínense. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos llamados a perdonar. Y si nosotros perdonamos, también vamos a recibir ese privilegio. Y de verdad que ese es uno de los mensajes más poderosos del Evangelio. Es el perdón. Y todo cristiano están construidos sobre esa verdad. Dios perdonó al pecador por medio de Jesucristo. Si no hubiera sido así, nosotros estaríamos en condenación. Pero vino ese perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una realidad dolorosa dentro de muchas iglesias. Y predicamos el perdón, pero a veces no lo practicamos. Solo se convierte en nosotros como en una metáfora, como algo superficial. Porque usted ha visto, hermanos, que todavía señalan, todavía hay críticas, todavía hay como ese juzgamiento. Hay veces etiquetamos a personas conforme lo vemos. Y como decía en un tiempo, en un mensaje anterior, hay veces nosotros nos volvemos jueces, pero no sabemos, Dios está formando a esa persona. Dios está transformando esa vida y hay veces nosotros decimos, esto le pasó de pronto porque hizo algo. Pero ni siquiera es por eso, es porque Dios está formando a esa persona. Y nos volvemos jueces, amada iglesia. Pero olvidamos algo muy importante también. La iglesia no está formada por personas perfectas, si supieran. Está formada es por personas perdonadas. Usted y yo fuimos perdonados por el Señor. La iglesia debería ser el lugar más seguro para alguien que ha fallado. El lugar donde el caído puede levantarse. El lugar donde el herido encuentra sanidad. Pero tristemente a veces ocurre algo contrario. Ocurre lo contrario siempre. Hay personas que fallaron hace años y todavía siguen siendo juzgados por lo mismo. Hoy Dios quiere confrontar nuestros corazones y enseñarnos algo fundamental en esta mañana. Una iglesia que no sabe perdonar no ha entendido completamente el Evangelio, porque Jesús es perdón. Y como primer punto de 20, cuando la iglesia olvida que también necesito perdón. Cuando la iglesia olvida que también necesitó perdón. Y vemos ahí en Romanos 3:23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara, amada iglesia. Aquí dice, todos pecaron. Algunos, no solo los débiles, no solo los que fallaron públicamente. Dice, por cuanto todos pecaron, dice. Cada creyente que hoy está en la iglesia fue una vez un pecador
necesitó la gracia. Algunos fueron liberados de vicios, otros fueron liberados de orgullo, otros de inmoralidad, otros de mentiras, otros de amarguras, pero todos tenían algo en común: necesitaban el perdón de Dios. El problema aparece cuando alguien olvida de dónde Dios lo sacó. Cuando alguien olvida su pasado, comienza a mirar a los demás desde una perspectiva de prioridad espiritual. Empieza a pensar: yo jamás haría eso. Esa persona no merece otra oportunidad. Ese ya no sirve. Pero la verdad es que si Dios hubiera tratado conforme a nuestros pecados, ninguno estaría hoy de pie, amada iglesia. Por eso, antes de juzgar a alguien que cayó, debemos recordar 3 cosas importantes. Dios tuvo paciencia contigo, Dios tuvo misericordia contigo, Dios te dio oportunidades que no merecías. Si Dios te levantó cuando estabas caído, la iglesia también debe aprender a levantar a otros. La iglesia no es un museo santo, es un hospital para pecadores que están siendo restaurados. Amada iglesia, teológicamente el perdón es central de la doctrina. De esa doctrina de la justificación por gracia. La salvación no se obtiene por méritos, por esos méritos humanos, sino por el sacrificio de Cristo. Usted mira ahí en Efesios 2:8, donde declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso significa que todos estamos en la iglesia, no porque seamos perfectos, sino porque fuimos perdonados. Negarse a perdonar a otros es olvidar el fundamento mismo de nuestra salvación. Porque es que, amada iglesia, la iglesia que olvida que fue perdonada se convierte en una iglesia que condena. Como segundo punto, cuando el juicio es más fuerte que la misericordia. Vemos aquí en Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto fue glorioso y muchos lo vemos como un texto más de la palabra. Es algo profundo donde vemos que esta mujer fue, por la ley en ese tiempo, cuando era sorprendida en adulterio, esa mujer tenía que ser apedreada. Pero Dios confronta a la multitud y le dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a dejar caer las piedras en tierra. Esto significa que ellos tenían todos pecados. Nadie estaba libre de pecado. Los fariseos llevaron a esa mujer sorprendida en ese pecado. La colocaron en el medio de una multitud, la acusaron, la expulsaron y la avergonzaron. Pero había algo interesante, amada iglesia. Todos tenían piedras en las manos, porque en su cultura, esa cultura era de muerte. Sin embargo, Jesús respondió con una frase que cambió
todo. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Uno por uno comenzaron a soltar las piedras. Porque cuando el hombre se compara con la santidad de Dios, descubre algo invisible. ¿Y saben qué es? Todos pecaron. Todos somos pecadores. Hoy también existen piedras espirituales dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son? Las piedras de la crítica, las piedras del juicio, las piedras del chisme, las piedras del rechazo. Hay una persona que no apedrean con rocas. Por eso hoy personas no apedrean con rocas, pero destruyen con palabras, y es peor. Porque hay veces uno prefiere que le tiren la piedra y no que le digan palabras hirientes. Cuando alguien cae en la iglesia tiene dos opciones: tirar piedras o extender la mano. Cristo nos enseñó que la restauración es más poderosa que la condenación. Eso no significa que debemos justificar el pecado, significa que debemos rescatar al pecador. Porque el objetivo de Dios no es destruir vidas, sino transformarlas, amada iglesia. Jesús revela el equilibrio entre la gracia y la verdad. La gracia sin verdad se vuelve permisiva. La verdad sin gracia se vuelve condenación. Pero Cristo mostró ambos. Dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Eso significa gracia. Pero también dijo: vete y no peques más. Eso significa verdad. La iglesia debe reflejar ese mismo equilibrio. Porque es que, amada iglesia, una iglesia que arroja piedras todavía no ha tenido la gracia de la cruz. Gloria a Dios. Él es maravilloso, amados hermanos, amadas hermanas. Hay veces nos convertimos en jueces. Hay veces nos convertimos en esas personas y sacamos pecho cuando condenamos. Y condenamos desde las prioridades. Como tercero y último punto, amada iglesia, cuando la iglesia olvida que su misión es restaurar, ¿qué sucede? Ahí en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando no perdonamos, esto significa que no hemos nacido de nuevo. Este versículo es muy profundo porque revela la verdadera responsabilidad espiritual. Pablo no dijo: destrúyanlo, expúlsenlo, humíllenlo. ¿Saben qué dijo? Dijo algo diferente: restáurenlo. La palabra restaurar en el idioma original significa volver a colocar algo en su lugar correcto. Es una palabra que se usaba para reparar redes de pesca, para acomodar huesos dislocados, para arreglar algo que se había roto. Esto significa, cuando alguien cae, el propósito espiritual no es destruirlo, sino sanarlo y volverlo a su lugar. La iglesia madura entiende algo importante. Las personas están en proceso,
Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús no lo canceló. ¿Saben qué hizo Jesús? Lo restauró. Y luego lo usó para predicar el primer gran mensaje del Evangelio en Pentecostés. Y muchas de las personas que hoy Dios usa poderosamente tuvieron momentos de caída, porque en esos momentos de caída es cuando realmente la persona decide si quedarse caído o levantarse con el poder del Espíritu Santo. Pero la gracia de Dios nos revela nuevamente que somos perdonados por medio de Cristo. La iglesia participa en el ministerio de la reconciliación. Ahí en 2 de Corintios 5:18 dice que Dios nos dio el misterio de reconciliar. Eso incluye ayudar a restaurar a quienes han fallado. La iglesia no es solo el lugar donde es un lugar de adoración, es un lugar de restauración espiritual. Por eso, hermano y hermana, cuando usted ha fallado, no es bueno que se retire de la iglesia. Vaya, arrodíllese, pídale perdón a Dios. Dios está dispuesto a restaurarte, porque Él mira tu corazón. Pero si tú vas a restaurarte y dices, voy a restaurarme hoy y voy a seguir en lo mismo, ahí no funciona la restauración espiritual. Ahí eso se vuelve libertinaje. Y ahí sí es problema directamente con Dios. Pero si tú hoy has fallado, es tiempo de que te acerques a Dios, le pidas perdón y te restaures. Y no te vas a restaurar solo, necesitas ir a la iglesia. Amada iglesia, el perdón es el corazón del evangelio, que nunca se les olvide. Y ya me extendí, discúlpeme, pero ya voy a terminar, perdóneme. Dios perdonó al pecador. Cristo murió para reconciliarnos. El Espíritu Santo trabaja para restaurarnos. Por eso la iglesia debe reflejar ese mismo carácter, porque una iglesia que no sabe perdonar pierde el corazón de Cristo, pierde el espíritu del evangelio y pierde su poder restaurador. Pero cuando una iglesia aprende a perdonar, los caídos se levantan, los heridos se sanan, los pecadores encuentran esperanza, amada iglesia. Y el mundo comienza a ver algo diferente. Ve una comunidad donde no se destruye al que falla, sino donde el amor de Cristo lo levanta nuevamente, amada iglesia. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que mi hermana, mi hermano sepan entender que uno de los pilares, Señor, es el perdonar. Por eso hoy bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano, le declaro un día en bendición, un día en victoria, un día donde hoy vas a ver una perspectiva diferente del Evangelio de Cristo, donde vamos a ver el perdón reflejado en nuestra vida y también en otras personas. Todo esto te damos muchas gracias, porque creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.